México Tenochtitlán. En 1521, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de América estaba por ocurrir: la caída de México Tenochtitlán, la poderosa capital mexica, un suceso que cambiaría para siempre el rumbo del continente. Todo comenzó en 1519, cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Mesoamérica. Gracias a alianzas con pueblos enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas, avanzaron hacia la gran ciudad. Moctezuma II, un emperador mexica, permitió su entrada, sin imaginar lo que sucedería después. Las tensiones crecieron y estalló un conflicto violento. Tras la muerte de Moctezuma y el ataque mexica contra los españoles, Hernán Cortés y sus aliados huyeron en la llamada Noche Triste. Sin embargo, regresarían aún más fuertes. En 1521, los españoles y miles de indígenas aliados sitiaron la ciudad, cortaron los suministros y bloquearon el acceso al agua potable. Día tras día, Tenochtitlán resistió con ferocidad, bajo el mando de Cuauhtémoc, último tlatoani mexica. Durante semanas, los combates fueron brutales. Las calzadas, los templos y los canales se llenaron de destrucción. A pesar del valor mexica, la enfermedad, el hambre y la superioridad armamentística española comenzó a debilitar a la población. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba huir por los canales. Con su caída, terminó también la resistencia. La caída de México Tenochtitlán marcó el fin del Imperio Mexica y el inicio de la dominación española. Fue un choque de mundos, culturas, lenguas y creencias. Un momento clave que dio origen a un nuevo capítulo en la historia de México. Aunque la ciudad cayó, su legado vive hasta hoy en la memoria, en la cultura y en la identidad de todo un país. El papel de la Iglesia Católica en Nueva España. Vamos a hablar sobre la Iglesia Católica de la Nueva España. A lo largo de 3 siglos, la Nueva España fue escenario de una profunda transformación social y espiritual. En medio de ese proceso, una institución se convirtió en guía, autoridad y presencia constante en la vida diaria. La Iglesia Católica, su influencia no solo se sintió en los templos, sino en la educación, la política, la economía y la organización del territorio. Hoy exploraremos cómo se estructuró esta poderosa institución en el territorio del virreinato. En la Nueva España, la Iglesia Católica no solo fue una institución religiosa, se convirtió en un pilar político, económico y social, que influyó en todos los habitantes del virreinato. Las órdenes religiosas, franciscanos, dominicanos, agustinos y jesuitas, llegaron para evangelizar, fundaron iglesias, conventos, escuelas y hospitales, organizando la vida espiritual y educativa de los pueblos indígenas y españoles. Se dividían en 2 ramas: el clero regular y el clero secular. La regular, las órdenes religiosas que vivían en conventos y misiones, y el clero secular eran los que administraban parroquias bajo la autoridad del obispo. Las diócesis y el poder episcopal. Los obispados organizaban el territorio religioso. El arzobispado de México era la máxima autoridad encargada de supervisar parroquias y el diezmo. El patronato real. La corona encontraba la iglesia, mientras el patronato real nombraba obispos, supervisaban recursos y dirigía la evangelización. Iglesia y monarquía funcionaban juntas. Conclusión: la organización institucional de la Iglesia Católica moldeó la vida de Nueva España. Su estructura dejó una huella profunda que todavía se refleja en la cultura y en muchas instituciones de México. El orden político de Nueva España. Cuando los españoles llegaron al territorio mesoamericano en el siglo XVI, no solo transformaron la vida social y económica, también implantaron un nuevo orden político que daría forma a la Nueva España durante más de 300 años. El rey y el Consejo de Indias, en el cúspide,
se encontraba el rey de España, autoridad máxima sobre todas las colonias. Para gobernar a distancia, delegaba sus decisiones en consejos de Indias, una institución que elaboraba leyes, nombraba funcionarios y supervisaba todo lo que ocurría al otro lado del océano. El rey era la cabeza, el consejo, su voz. El virrey. En América, el representante directo del rey era el virrey. Ocupaba el puesto más alto en la colonia, dirigía el ejército, administraba justicia, recaudaba impuestos y mantenía el orden. Era, en pocas palabras, la autoridad suprema en la Nueva España, aunque siempre vigilado por el Consejo de Indias. La Real Audiencia. Para evitar abusos y mantener el equilibrio de poder existía la Real Audiencia, un tribunal superior encargado de impartir justicia. También podía limitar al virrey si éste actuaba de forma incorrecta. Sus magistrados, llamados oidores, resolvían pleitos entre indígenas españoles y autoridades. Cabildos y ayuntamientos. En las ciudades, la organización política se manejaba a través de cabildos o ayuntamientos. Eran órganos locales formados por alcaldes, regidores y funcionarios que administraban el día a día, mercados, obras políticas, seguridad. En ellos participaban españoles, peninsulares y criollos, gobernadores, alcaldes mayores y corregidores. El territorio novohispano se dividía en provincias gobernadas por gobernadores y en distritos más pequeños atendidos por alcaldes mayores o corregidores. Ellos ejecutaban las leyes, supervisaban la recaudación de tributos y mediaban en conflictos locales, aunque muchas veces se aprovechaban del poder para enriquecerse. República de Indios y República de Españoles. Otra característica esencial fue la división social llamada República de Indios y República de Españoles. Cada grupo tenía autoridades propias, normas específicas y formas de organización interna. Esto permitió a la corona mantener el control y evitar mezclas de poder. El orden político de la Nueva Hispana fue una situación compleja y altamente jerárquico, diseñado para garantizar el dominio español con virreyes poderosos, tribunales vigilantes y autoridades locales. Esta estructura marcó el rumbo de la vida colonial y dejó huellas profundas en la historia de México. Resistencia de los indígenas. La resistencia de los pueblos indígenas. En la llegada de europeos, los pueblos indígenas enfrentaban violencia, exposición cultural y pérdida de territorio, pero nunca dejaron de resistir. Resistencia armada. En distintas religiones, comunidades como mexica, mayas, peruchecas y chichimecas lucharon para defender sus ciudades, sus recursos y su autonomía. Resistencia cultural. A pesar de la conquista, los pueblos originarios conservaron lenguas, tradiciones, creencias, adaptaron lo necesario y protegieron su identidad. Resistencia social. Mediante alianzas, migraciones y uso de tribunas coloniales, muchas comunidades defendieron sus tierras y su organización interna. Y para terminar, la resistencia indígena no solo terminó en el siglo XVI, continúa hoy en defensa de su cultura y sus derechos, su historia, su prueba de una fuerza que nunca fue silenciada. Y esto es todo. En conclusión,
A través de este proyecto de historia, fue posible comprender cómo los acontecimientos del pasado influyen directamente en el presente y en la formación de nuestra sociedad. Analizar los procesos históricos permite desarrollar un pensamiento crítico, valorar nuestras raíces y reconocer la importancia de aprender de los errores y logros del pasado. Maestra, pónganos 100.